Bueno, hola, muy buenas tardes. Soy Mateo González, soy reportero NotiSpace. En unos minutos vamos a contar con la presencia del vocero de las 15 autoridades, de las 15 comunidades indígenas que se encontraban en el Parque Nacional. Vamos a hablar sobre los acuerdos a los que llegaron con la administración distrital en manos de la alcaldesa Claudia López para salir del Parque Nacional, de alguna manera cómo se han incumplido esos acuerdos y bueno, y demás situaciones que pasan en la cotidianidad dentro de los 11 puntos en los que se han concentrado las casi 2.000 personas que se encontraban de nuevo en el parque. Entonces, pido a quienes están llegando, entre 1 o 2 minuticos, mientras llegan pues las personas con quienes vamos a asumir pues este diálogo que se hace importante, se hace urgente y cuya indiferencia a este tema también está costando vidas y también vamos a hablar de ese tema. Y ya que ya ha llegado el vocero de las comunidades, el día de hoy, los días sábados a las 6, este es un espacio que se abre sobre todo para las comunidades afroindígenas y campesinas. Por ahora voy empezando saludar a Vaquita Laura, que es voluntaria, ha sido voluntaria desde hace meses con las comunidades que se encontraban en el Parque Nacional, y para que, digamos, nos hagas una pequeña introducción, digamos, del semanario que hoy se ha rotado que además pues tiene 3 títulos que son bastante inquietantes, ¿no? Entre esos la tuberculosis que se ve en el punto de concentración La Rioja, ¿no? Hola, Lau. Aló, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Mateo, ¿cómo vas? Muy bien, Laura. ¿Cómo es que pues llegamos a este punto en el que estamos viendo que la tuberculosis es algo que está presente en el punto de La Rioja? Sí, uno de los temas preocupantes de esta semana, una de las noticias más preocupantes es que hay un brote de tuberculosis dentro de La Rioja que está afectando desde bebés de meses, de 6, 7 meses, hasta personas adultas. Bueno, como todos saben, pues la tuberculosis, si no tiene un cuidado adecuado, puede llegar a ser una enfermedad mortal. Adicional a esto, pues no han existido como unos tamizajes correctos o unas pruebas correctas para poder identificar toda la población que vive en La Rioja, de toda la población, cuáles tienen esta enfermedad. Simplemente la Secretaría de Salud lo que está haciendo es trabajando sobre la persona que cae enferma y por X o Y razón logran identificar que tiene tuberculosis. Está enferma, entonces le toca ir al hospital y en el hospital le hacen una cierta cantidad de exámenes, entre ellos tuberculosis, y ahí sale que está infectado, que tiene pues la enfermedad y ahí empieza el tratamiento, más no hay una prevención como tal del brote que en este momento se está dando, ¿no? Pues grave, bastante grave. Entonces no se tiene tampoco un diagnóstico de cuántas son las personas con la tuberculosis, ni cómo se transmite, ¿se sabe cómo se transmite de pronto esta enfermedad? Sí, esta enfermedad se transmite por la saliva, al hablar, por tener contacto en los primeros 15 días de la enfermedad, que es la etapa primaria, ¿sí? Entonces, pues, si no se hace un barrido de exámenes en todas las personas, no podemos identificar quién es el foco o quiénes están siendo los focos de contagio en este momento, porque la tuberculosis tiene 3 etapas, una muy grave que se identifica inmediatamente, otra no tan grave que la persona se enferma, pero su cuerpo empieza con sus anticuerpos a soportar la enfermedad y a combatirla. Y la otra es un portador pasivo, que la enfermedad está en él, él es portador, él puede estar infectando a otras personas, mas no tiene mayores, ¿cómo se dice? Mayores, no se le nota la enfermedad, ¿sí? Síntomas, no tiene mayores síntomas. Ahí ya está la mayora María y está el mayor Jairo, por si los quieres invitar a hablar, ellos ya están ahí. No, Más. claro, Laura, pues ya están con nosotros, ya tienen el micrófono. Quiero aprovechar para saludarles, pero primero decirle a quienes nos están oyendo que por favor compartan el space. En la parte derecha inferior van a encontrar una plumita en un círculo azul con la cual pueden directamente trinar con el link del space y de esta manera para que ampliemos este diálogo y recojamos pues también las opiniones y las dudas que hay al respecto. Nos acompañan hoy 2 mayores de las comunidades que están en disposición y capacidad para responder a todo tipo de preguntas y de dudas que haya, ¿no? Yo Entonces, quería Yo quería ¿vale? adicionar, antes de darle paso a los mayores, que todas las preguntas que quieran hacer,
bienvenidas, alzan la manito y con todo el gusto se les da el micrófono y se les responderán las preguntas. Y segundo, que este tema de la tuberculosis es un tema de salud pública, porque aunque en este momento están siendo afectados las más de 1.000 personas que están en La Rioja de los indígenas, ellos tienen contacto con el resto de la sociedad bogotana. Entonces, esto es un tema de salud pública que la administración no está haciendo oídos y no está realizando ninguna acción efectiva y eficaz para poder no solo prevalecer los derechos fundamentales de estas personas que están sufriendo en este momento ese hacinamiento y esas enfermedades, sino el resto de la población de la ciudad. Perfecto, listo. Muchas gracias. Bueno, paso a saludar entonces al mayor Jairo. Buenas tardes, ¿cómo está? Mayor Jairo. Sí, buenas tardes para todos y todas. Gracias, agradecer pues nuevamente este espacio y sobre todo el tiempo que ustedes pues están y el ejercicio que se encuentran realizando en pro pues de visibilizar esta situación, la cual pues desafortunadamente con el tiempo tiende a agudizarse y desde la parte institucional le prestan menos atención. Sí, sí, efectivamente, digamos que es una negligencia institucional que también empieza a costar vidas, ¿no? Eso lo estábamos también mirando el space anterior, hace 8 días, sobre, digamos, también las consecuencias, ¿no? Del incumplimiento sistemático de los acuerdos a los que llegaron para desocupar el Parque Nacional, ¿cierto, Mayor? Sí, señor, desafortunadamente, pues aquí creo que es el punto y el foco, y es un foco tanto deberíamos prestar pues más foco social, sí, comunicativo y de visibilización al foco, ya como lo dijo pues Laura, después de morbilidad y la problemática que se puede convertir en una problemática de salud pública, que ya lo es efectivamente porque es un foco donde hay alrededor de 1.000 personas, manifestar que pues la enfermedad que hoy se manifiesta es una enfermedad altamente transmisible y que efectivamente una de sus principales fuentes de transmisión y razones de existir es el hacinamiento. Esa es una de las razones por la cual se genera este tipo de enfermedades eh, que afectan directamente pues a los pulmones como tal. Entonces, otro tema pues que también está muy asociado y lo hemos venido diciendo de forma constante es efectivamente la alimentación. La desnutrición es una de las razones también o de las principales consecuencias para que efectivamente la tuberculosis empiece a aparecer. Adicionalmente, pues también puede decir que son todos números de resfriados mal cuidados, los cuales pues con el tiempo se fueron desarrollando de forma silenciosa, como ya lo dijo Laura también, las cuales pues terminan convirtiéndose pues o manifestándose en este tipo de enfermedades, pero que lo que agudiza la situación son las condiciones en las cuales se encuentra la población. Si bien existiera la tuberculosis y existieran por lo menos entre 3 metros cuadrados o 4 metros cuadrados en distancia o de espacio habitado por cada persona, pues el tuberculosis no fuera un problema o la tuberculosis no fuera un problema como lo está representando ahorita mismo, que desafortunadamente tenemos a 150 personas alrededor pues de en un espacio de aproximadamente unos 4 por 6 metros más o menos, donde efectivamente se encuentran pues 150 personas entre niños, mujeres y que la posibilidad de transmisión es tan eficiente y eficaz como pues el escuchar el grito de un niño o la palabra de cualquier otro que tiene cerca. Entonces, digamos que vuelve sumamente eficiente y eficaz la transmisión, pero adicionalmente por la negligencia que ya hemos manifestado acá, la está volviendo también un tema sumamente al llevarla al punto de ser también eficiente en su mortalidad. Entonces, digamos que ya se ha venido reportando el tema del pico. Hace 2 meses y medio se ha venido reportando un gran sinnúmero de personas trasladadas. Ya lo manifestaba también la compañera que no está viendo un proceso de búsqueda activa, sino un tema más bien de atención, más bien de asistencia en el marco pues de la emergencia y no efectivamente en un proceso de prevención de salud como tal, que debería ser el deber ser
en el marco mismo de los programas establecidos. Entonces, digamos que hay una alta negligencia, desidia, vulneración de los derechos, en primera medida, pues efectivamente por la Secretaría de Salud, pero también no podemos dejar por fuera que ha habido una personería que si bien hace el acompañamiento, pues efectivamente no ha tenido como el diente suficiente para poder morder muy bien ese tema. Ha habido una defensoría, pero pues la cual han estado como muy tibios y efectivamente una procuraduría que pues ha estado, pero ha estado a lo distante. Entonces, los vacíos de los entes de control llevan a que se formen pequeños espacios donde se incuba pues toda la negligencia de los y las funcionarias públicas haciendo que haya una violación de derechos y pues al punto donde también se expongan y se pongan en peligro no solamente la vida de personas, adultos y mayores, sino también la de niños y niñas, como está pasando pues con la comunidad de La Rioja y todos aquellos que efectivamente de forma directa o indirecta se encuentran relacionados con ella, exponiéndonos a nosotros en primera medida como población indígena, pero exponiendo también a los funcionarios que van a hacer el acompañamiento, ¿sí? Exponiendo pues a cualquier otra persona que va a hacer en el marco de la donación. Entonces digamos que dicen por ahí, es una olla de presión en el cual momento pues en cualquier momento estalla, pero adicionalmente a eso le sumamos que el afán no es atenderlos, sino mandarlos para territorios, mandándolos enfermos y trasladando estos virus efectivamente a los territorios donde no hay la suficiente disposición, instalaciones, infraestructura para atenderlo. Muy seguramente causando de forma directa una acción con daño y muy seguramente empezaremos a ver los muertos en territorio, ¿sí? Como una endemia y pues adicionalmente también o aunado a eso, pues la exterminación física y cultural de población en territorio debido pues a la negligencia que se está desarrollando en la parte urbana como tal. Bueno, impresionante todas las consecuencias que trae, sí, la negligencia o la función pues incapaz del Estado, ¿no? Yo cuando estudiaba ciencia política me decía un profesor que se veía como algo muy, muy superfluo, pero que si había algo importante que aprender era sobre la política pública, porque la política pública es precisamente la toma de decisión sobre vidas de las personas, ¿no? Y la no toma de decisión y el pasar, digamos, derecho o pasar de agache frente a las exigencias de las comunidades y del constituyente primario, pues en pues nos damos cuenta, en este caso, pues va costando vidas y el no asumir esa problemática, pues son vidas que se pueden ir contando por cientos, ¿no? Quiero aprovechar para saludar también a la mayora María. Está por primera vez acompañándonos aquí en NotiSpace. Muy buenas noches, mayora. Bueno, pues muy buenas noches para todos y todas. Agradecer el espacio. Estoy saliendo incluso de un espacio de reunión de pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional y por eso no me he podido conectar. Qué pena con ustedes. Entonces, como lo decía, agradecerles. Yo creo que este ejercicio que ustedes hacen de apoyar, de visibilizar el ejercicio que ha venido haciendo la compañera Laura, desde ese acompañamiento técnico que a veces carecemos o carecen los pueblos y las comunidades indígenas, pero sobre todo en una población que ha sido la más abandonada, incluso hasta por nuestras propias organizaciones indígenas a nivel nacional, que digamos que en medio de este sistema y este modelo se nos han olvidado ciertos principios. La situación en La Rioja, pues yo creo que ya los compañeros hicieron un panorama amplio, es doloroso, digamos, nos duele los que hemos estado ahí, los que estamos ahí, no solo mirando las condiciones de salud de los niños, las niñas, las mujeres, los abuelos, sino, digamos, ir un poco allá de que ya nos sentimos, yo diría, como impotentes de no poder ya hacer nada, ¿sí? De poder tocar puertas de la mejor forma, de poder visibilizar, de poder hablar, de poder exigir
pero donde tenemos un gobierno no solo sordo, inhumano, sino que adicional también las CIA, si bien han hecho algún ejercicio de acompañamiento, el accionar, y desde mi punto de vista como mujer, y siempre lo he dicho, ha sido pues irrisorio, ¿sí? Porque no podemos seguir teniendo las tasas de los niños, niñas, mujeres, abuelos incrementadas en los hospitales, en estados de salud crítico y no hacer nada. Pero adicional a eso, una tasa también elevada en el tema de que los niños se nos están muriendo o que por la necesidad del hambre o la necesidad de querer comer, dijo el otro, un plátano, un pedazo de pescado, tienen que salir a vender sus chaquiras o en su efecto a ejercer la mendicidad, que es lo más triste a donde nos han llevado los pueblos, una forma del exterminio no solo cultural, sino también físico, espiritual. Y pues tener niños que han perdido la vida, como el atropello que le pasó a la niña, que la dejó pues vuelta a nada. Es muy doloroso, sí, es muy doloroso. Yo los últimos meses o semanas no he podido ir a La Rioja a acompañar el ejercicio, pero no significa que las instancias donde estoy, en el ejercicio incluso del empalme, en el ejercicio de las instancias de los pueblos indígenas, estoy poniendo la voz porque creo que esta problemática que nos duele es una problemática que no solo existe ahorita, que existe no solo en el marco del conflicto armado, sino que existió, sino que sigue existiendo, y los pueblos tenemos prioridades y a veces pareciera que estas prioridades que son la vida no importan, ¿sí? Entonces son las incoherencias, y ahí nos encontramos con un ejercicio de personas de la institucionalidad y también del movimiento indígena que reconocen esos vacíos y se solidarizan y abren los escenarios, pero también están tratando de ayudar en las diferentes rutas a hacer presión, pero también encontramos a personas que no les importa, no les interesa, ¿sí? Como si ellos no tuvieran familia, no tuvieran hijos, como si solo el derecho a poder tener una niñez y una infancia feliz fuera solo para unos y para otros no. Dicho esto, vuelvo, repito, no solo es doloroso, sino que ya uno se siente pues que no sabe ni qué hacer, ¿sí? No, sentimos que estamos sin salida. Y esa sin salida, pues hoy yo quiero dejar aquí unas palabras, y es, aparte de agradecerles el trabajo que han hecho y que ustedes lo siguen haciendo inalcanzable en las redes sociales, es a las personas que están hoy escuchándonos, haciendo eco. Yo les pediría nosotros tenemos redes sociales donde pueden encontrar los informes, donde pueden encontrar los videos de denuncia, donde pueden encontrar incluso en el marco de los acuerdos, los mismos acuerdos que se llegaron pero que hoy se incumplen. Pero estamos tan invisibilizados que hoy no hace parte de la importancia y la urgencia de esa agenda de la vida y del cambio, digamos, de este gobierno que está entrando, pero tampoco el que está yendo, y tampoco el que tenemos que aguantarnos por 2 años más en el marco del ejercicio territorial, como es la administración de Claudia López, ¿sí? Porque somos eso, los indígenas, que a nadie le importa, que el conflicto viene y ha hecho de todo. El pueblo en Vera creo que ha sufrido creo que todos los pueblos, mira, el pueblo Agua a nivel territorial está sufriendo unas cosas terribles, ¿sí? En materia de confinamiento, de demás, pero el pueblo en Vera lo ha vivido todo el tiempo, y nadie ha querido asumir esa responsabilidad, ni tanto el movimiento indígena, ni tampoco de la institucionalidad. Pero somos los primeros de salir a criticar cuando se hace un ejercicio reivindicatorio como el que se hizo en el Parque Nacional. Incluso hoy yo pasaba por el Parque Nacional, y es doloroso pasar por ahí, porque perdimos muchas vidas, porque también nacieron vidas ahí, pero vamos en un modelo y en un sistema que va tan rápido que eso no importa. Sin embargo, tenemos una realidad en La Rioja que tampoco a nadie le importa y están siendo invisibilizadas. Entonces, es muy importante lo que ustedes hacen, la forma como nos están apoyando, y yo lo único que les pedí a las personas, no sé cuántas están conectadas, pero que nos volvamos esa réplica de esa voz de los que no hemos podido hablar, de los que no hemos podido visibilizar, porque cada vez que perdemos a un niño o una niña, la carga espiritual para nosotros, los que hemos estado ahí, es muy fuerte.
y a veces nos sentimos que ya no podemos más, pero también llegan personas como ustedes a ayudarnos y a darnos fuerza. Entonces era decir eso, decir que pues vamos a continuar ahí, incluso se está pensando que en el marco del ejercicio del nuevo gobierno que llega, pues estamos tratando de hacerles alcances a los acuerdos, a las problemáticas, esperamos que no perder más niños ni niñas y sobre todo con el tema de la enfermedad de tuberculosis que no solo se expande rápido, sino que pues culmina la vida, ¿sí? Esperamos lograrlo. Si no lo logramos, pues yo creo que la otra opción es pues volver a salir a las calles porque no tendríamos más opción. Hemos hablado con la comunidad y pues no estamos de acuerdo el grado de los retornos que se están haciendo, de la forma como lo están haciendo, como lo dijo el compañero. Para mí es un trasteo de vacas, literal, es subir un bus y llevarlos y tirarlos y ya ilegalizar presupuesto, porque eso sí lo sabe hacer el gobierno y ya, pero a nadie le importa. Una alta consejería en el distrito que nunca ha hecho nada más que desidia, odio, rencor, revictimización y discriminación hacia las comunidades, hacia las mujeres, decirnos por qué no nos bañamos, no nos peinamos, pero entonces no hay agua, y es un sinnúmero de revictimización, de discriminación estructural que tenemos dentro de la institucionalidad. Entonces, eso es un poco, nosotros vamos a seguir, vamos a continuar, estamos tomando aires, estamos mirando qué hacemos también con algunos cercanos. El Parque Nacional tuvo un matiz de todo un poco, llegaron muchas personas, pero a la vez nadie llegó con un corazón de real, sino más allá de la foto, de salir en medios, pero no de poder accionar. Y nosotros los que hemos quedado ahí vamos a seguir quedando. Hoy le decimos a ustedes no solo lo invisibilizado y no solo las situaciones que nos duele, sino la preocupación. Nosotros no queremos perder más vidas, pero yo le decía a las compañeras que están ahí muy de cerca, yo les decía, pero ¿qué más podemos hacer si todos los días lo hablamos? Con el que encontramos se lo decimos, pero si le hablamos a oídos sordos, ¿qué podemos más hacer? Entonces nos queda el último y el recurso, y es estos espacios, poder ir a las redes sociales y poder darle, compartir. No sé, vernos una cadena así, pero es lo único que ya estamos agotando los recursos ya de todos los que hemos tenido. Y pues nada, quería agradecerles muchísimo, y pues aquí los seguiré escuchando. No, agradecerte a ti, Mayora, muchas gracias por el tiempo que te has tomado. Precisamente, pues de eso se tratan estas apuestas comunicativas, ¿no? Solamente se necesita tener la aplicación de Twitter para poder coordinar y para poder tejer redes y puentes que nos permitan primero salir de la desinformación de los grandes medios y segundo, pues precisamente ser esa concientización y esa pedagogía que cuando hace falta, como decimos, pues afecta la vida de muchas comunidades y de miles de personas. Yo quisiera aprovechar para preguntar, ya que se tocó el tema del empalme, preguntarle a Mayor Jairo, preguntarle a Mayora María si ese empalme de alguna manera se vislumbra como de pronto una solución a estas crisis que se están viendo en La Rioja, pero además nos comentaba el Mayor Jairo en los que se vuelve crítica en los otros 11 puntos en los que están concentrados las 15 comunidades que estaban en el Parque Nacional, ¿no? Entonces, si quieren de pronto empezar, Mayor Jairo. Pues sí, el tema es que se empieza a volver crítico no solamente en los 11 puntos, sino también en los territorios en el momento que retornan. Ya lo dijo la compañera María Violi también, que efectivamente se está haciendo un accionar de forma poco consensuado y viable. Ahora sí entendemos y tenemos una razón bien justificada el por qué efectivamente se hacen unos retornos, ¿sí? Con bombos, platillos manifestados por parte de la entidad y efectivamente a los 2 meses está nuevamente la población, porque se hacen pues unos retornos para lo que ellos consideran retorno, es solamente un traslado de personal de un punto a un punto B, sin efectivamente una estructura la cual le permita desarrollar capacidad e instancia e instalación a las comunidades y a la población pues que retorna a sus territorios de origen. Esto con el fin de tener una estabilidad inmediata en primera medida para satisfacer sus necesidades básicas y satisfechas por un lado, pero dos, sobre todo,
generar las condiciones de consumo inmediato, las cuales pues se requieren para, en primera medida, pues llegar al punto que sean y pues poderse mantener y esperar pues que cualquier proyecto productivo en el cual se esté trabajando o se trabaje, pues dé pues sus frutos y de esa manera pues generar estabilidad social y económica como tal. Entonces, digamos que eso no se hace, nunca se ha hecho y pues eso arroja como resultado que se hagan un sinnúmero de retornos y reubicación y a los 2, 3 meses la población nuevamente que supuestamente se invirtieron X millones o billones de pesos, pues nuevamente se encuentran en las ciudades bajo las mismas condiciones o peor condición aún porque vuelve molesta pues por el engaño o por el poco cumplimiento, por así decirlo como tal. En lo que corresponde al empalme, pues una de las grandes cosas que nosotros hemos evidenciado, o personalmente yo, aquí no hablaré por los demás, sino hablaré por mí, y es que hay un gran vacío. Hay un gran vacío en el marco de la articulación con las comunidades y poblaciones indígenas. Digamos que a nivel general el tema étnico, en mayor, pues, digámoslo así, representatividad a lo que corresponde a lo indígena. Entonces, digamos que hay unos procesos que se encuentran articulados, otros no, otros que tienen el carácter nacional, ¿sí? Sin siquiera hacerlo también, y eso son discusiones que también hay que empezar a darnos y a debatirnos, porque pues están las organizaciones nacionales, las 6 organizaciones nacionales que representan efectivamente sus intereses, ¿sí? Que son los intereses de los territorios, mas no son los intereses de la población general indígena. Y quiero hacer el principal énfasis aquí porque pues si yo bien soy indígena, ¿sí? Los intereses de las organizaciones nacionales no me representan a mí. No me representan a mí porque yo soy indígena en contexto urbano y no soy indígena en contexto de territorio, que es el carácter de las organizaciones nacionales. Entonces, digamos que se generan las articulaciones supuestamente para priorizar unos temas en los cuales una población no está siendo tenida en cuenta y de cierto modo se viene desarrollando unas prácticas y unas dinámicas las cuales son ajenas a las realidades sociales. Y voy a enfatizar un poco acá, y es que efectivamente si el conflicto armado no existiera, muy seguramente un número superior se encontrara en los territorios indígenas al que hoy se encuentra. Pero desafortunadamente la realidad es otra. El conflicto armado pues lleva más de 50 años azotando las problemáticas y esto hace pues que las poblaciones se vean abocadas a desplazarse a zonas, a lugares intermedios o grandes ciudades como tal. Y esta población llega a ser pues más del montón, no se tiene en cuenta en la construcción de unos modelos de política pública con enfoque diferencial como tal, no se tiene en cuenta pues su vinculación a los programas, ¿sí? No se tiene en cuenta pues tampoco en el momento de construir las realidades del país. Entonces digamos que para mí en lo que corresponde a ese empalme pues es simplemente llenar cuotas, seguimos llenando espacios para decir que tenemos la gente y que la estamos vinculando, pero que de real, a profundidad, las soluciones, no hay soluciones estructurales como tal, y eso hacen parte pues de las falencias que presenta el modelo y el sistema de Estado en el cual nos representamos. Entonces, que quiero dejar ahí y pues muy seguramente son cosas que están y que pues las cuales no se han debatido y que se requieren pues para su maduración y la generación pues de unas estrategias las cuales contemplen a la diversidad pluriétnica y multicultural pues que representa el Estado colombiano. Muchas gracias, Mayor. Bueno, sí, efectivamente, digamos, ya hay, nos evidencia que hay unos, como usted mismo lo llama, unos vacíos y bueno, y además, como también nos lo decía la Mayor María, pues también no solamente se trata pues de el gobierno nacional, sino también desde lo territorial, y es que pues Claudia López, que es quien no ha podido, la alcaldesa que no ha logrado asumir de manera responsable estas situaciones, ¿no? Pues igual va a estar va a estar este resto de año y el siguiente, ¿no? Bueno, si se tienen esos vacíos en el Palme, da mucho que pensar, da mucho que preguntarse, digamos,
de qué tanto este nuevo gobierno pues va a poder solucionar pues las situaciones de las comunidades que se encontraron en el Parque Nacional, las 15 comunidades y casi 2.000 personas, ¿no? Yo quisiera aprovechar para invitar a una persona que nos ha pedido el micrófono, que seguramente tiene una duda, una pregunta para hacerle a los mayores, fluyendo, para que hagas tu pregunta. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, digamos que voy a terminar formulando una pregunta, pero también quisiera hacer como varias reflexiones. Y es que, pues bueno, les comento, yo estuve en la primera versión de Gestores de Convivencia por allá en el 2008 y conozco el trabajo de Vladimir Rodríguez, actual alto consejero para las víctimas o para la paz que llaman ahora. Le he hecho seguimiento al tema de la toma del parque y de comunidades indígenas en Bogotá desde hace bastante tiempo y pues coincido mucho con autoridades Bacatá. Me parece una visión pues que ha ido construyendo su propia visión. Digamos que la lucha de los pueblos originarios en América Latina y en general la lucha de los pueblos originarios en el mundo actualmente tiene que enfrentarse a la hegemonía de pensamiento eurocéntrico, que además estas conversaciones entre Estado-nación y pueblos originarios no es más sino otra parte del conflicto de cosmogonías que existen en nuestros territorios. Por eso parte de lo que yo propongo y les hago ahí como sugerencia es hablar sobre un Estado plurinacional social de derecho, donde estos pueblos originarios que se han mantenido en lucha desde la llegada de los españoles a estas tierras, bueno, y todas las idas y las venidas que nos han tocado, han conservado su conocimiento, han conservado sus formas. De hecho, nuestro calendario actual es de estas tierras. Entonces, digamos que las luchas hay que darlas contextualmente y las luchas de los pueblos originarios en América Latina particularmente y en Colombia, pues son súper dignificantes desde el movimiento social y necesarias para la construcción de país y de esta estructura social que queremos, en la que estamos inmersos necesariamente. Hay una violación de derechos humanos desde la alcaldía de Claudia López, no solamente con las poblaciones indígenas, sino con la masacre del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, con toda la brutalidad policial que se ha extendido, el alineamiento que tuvo con Duque para toda la represión, cómo está negociando en este momento con Petro, quién sabe qué estará negociando, no solamente el metro, yo creo que también mucho de la impunidad que se está manteniendo sobre las víctimas y sobre el manejo de temas tan importantes como las poblaciones indígenas. Ya la autoridad Bacatá lo estaba diciendo hace un momento, que no hay unas políticas públicas, no se están tomando en cuenta las opiniones de los pueblos, no, es decir, se monta un teatro para ocultar una guerra que se está viviendo. Y mientras no paremos la guerra, las víctimas seguirán fluyendo y fluyendo hacia las ciudades, porque es que todavía no ha cesado quién produce las víctimas. Entonces, en ese sentido, sí, vuelvo y propongo una mesa nacional de negociación con todos los actores armados y la sociedad civil. Hay que parar el genocidio nacional, hay que parar las muertes. Colombia reporta más de 7.000 muertes año y esas son las que se reportan. Duque está dejando el país con 90 masacres año. Claudia López está dejando Bogotá con masacres en Bogotá y víctimas en bolsas negras regadas por toda la ciudad. Los indígenas han sido correteados por el SMAT, como si todavía y se atreven todavía a decir que tienen que salir a sus resguardos, que los indígenas deberían estar en sus resguardos, cuando muy bien autoridad Bacatá está diciendo que él es un indígena en situación de ciudad, en ciudad de urbe. Eso tiene unas consecuencias y unas características que hay que construir política pública para garantizar sus derechos a ejercer su ciudadanía desde sus cosmogonías. Entonces, pues acá pregunto a la autoridad Bacatá y es, para sus luchas, ¿qué sigue?
Bueno, muchas gracias, Fluyendo. No sé si quiere de pronto responder el mayor Jairo. Sí, claro, pero bueno, es que esta creo que es la pregunta que nunca me habían hecho, ¿sí? Y que no había pensado antes tampoco. Y es una pregunta bastante compleja porque el que sigue es efectivamente la puesta en escena y en marcha de un plan estratégico, político, social, cultural, el cual pues efectivamente aún nos encontramos pues en consenso y en construcción y que no es fácil efectivamente en el marco de un ejercicio de lo multiétnico por un lado, sí, porque a veces nosotros también hacemos cruces con el tema afro, con los NAR, con los negros, afro, raizales, los palenqueros, pero sobre todo también con la diversidad pues cultural que hay, que existe entre los más de los 87 pueblos que hay en Bogotá, que tienen presencia y que casi pues el 95% tienen categoría de víctima del conflicto armado. Entonces, hoy por hoy ya estamos alrededor, pues, para ustedes somos ya 16 pueblos en la actualidad, ¿sí? El pueblo Huaunán se suma, pues, efectivamente a este ejercicio de reivindicación de derechos colectivos, identitarios, pero también pues de derechos individuales como tal y la apuesta acá es la participación real y garante dentro de las construcciones de los modelos de políticas públicas y de participación. No es inadmisible que nos encontremos hoy por hoy en Bogotá haciendo y realizando pues diagnósticos de documentos COMPES de políticas públicas indígenas y que pues efectivamente no se tenga en cuenta la población indígena, en este caso pues a las autoridades indígenas en Bacatá, o que se encuentren desarrollando un sinnúmero de documentos COMPES y se encuentren en agenda pública y no se esté llamando a la participación o no se le haga el llamado, pues, o, no, o ni siquiera se identifique como un actor, pues, autoridades indígenas en Bacatá, que ha sido uno de estos procesos, los cuales, pues, ha podido evidenciar, demostrar, sentir, vivir, pues, la discriminación, la violación de los derechos y todo, pues, ese andamiaje institucional que desafortunadamente nutre cada vez más la discriminación. Entonces, nuestra apuesta es esa, creo. Eh, la reivindicación siempre ha sido pues nuestra bandera, la reivindicación de los derechos colectivos, la reivindicación de los derechos identitarios y la reivindicación de los derechos individuales, porque ya lo decía el caballero, pues también reivindicamos nuestros derechos como ciudadanos colombianos también, también reivindicamos pues nuestro sentir nacional, porque también hacemos parte de esta nación, a pesar de que somos diversos, a pesar de que tenemos nuestra propia ley de origen y que es completamente ajena pues a la cosmogonía o la cosmovisión de los otros. Perfecto, Mayor, le agradezco por esa respuesta y mi compañera Laura, mi coadmin, va a hacerles también una pregunta, mayores. Adelante, Lau. Bueno, en el space pasado, la mayora María no se pudo conectar por problemas técnicos, pero ella me comentaba sobre un tema de amenazas que ustedes están sufriendo por ser líderes sociales y un tema con la población de mujeres, la población de género, un tema con el género. No sé si la mayora quisiera ampliar un poco estos dos temas que la semana pasada quedaron en el tintero. Sí, claro. Bueno, pues para nadie es un secreto que el ejercicio de la minga de los 8 meses en el Parque Nacional no solo fue noticia pues distrital, sino nacional e internacional. Y eso llevó a que de cara a algunos indígenas, no solo en el marco del proceso que hacemos parte de los pueblos indígenas y del proceso como autoridad indígena Pacatá, pues en un entender que siempre hemos sido defensores de la vida y de los derechos humanos, pues fuimos los que estuvimos como de cara al frente, no solo en los medios, sino en los documentos, en la parte técnica y que aún seguimos. Pues eso llevó a generar todo un ejercicio de persecución, de denuncias, como me imagino yo, un tema de falsos positivos judiciales y demás. Sin embargo, pues no, nosotros siempre hemos dicho que no tenemos nada que esconder desde nuestro ejercicio, desde nuestro trabajo, y eso nos ha llevado a que pues no tengan argumentos. Sin embargo, sí
sí sufrimos un tema de amedrentación, de miedo, de hostigamiento, donde vivíamos, con el compañero, persecuciones y demás. Cuestiones que fueron denunciadas ante las entidades competentes, pero pues que hoy no tenemos respuesta. Yo fui una de las compañeras en el marco del proceso que viajé a Estados Unidos en el marco del foro de la ONU y puse la denuncia. Adicional también fui hasta la CIDH y traté de hacer toda una articulación donde vuelvo y repito, nuestra primer falencia es no tener las herramientas, no solo técnicas, sino también jurídicas, y eso no nos ha permitido avanzar un poco. No sé si respondiendo también la pregunta, incluso el compañero que espera para Bogotá o cuál es el horizonte, pues tenemos que seguir accionando también desde lo jurídico, cuestión que ha sido un camino muy tedioso, muy difícil, porque no contamos con abogados, no contamos con lo económico, no tenemos una estructura más allá de la voluntad y de la colectividad de los pueblos. Y ha sido un poco tedioso, por eso tuvimos una tutela que nunca pudimos pasar, un tema de incumplimiento o desacato, no sé cómo será el concepto jurídico, pero eso fue lo que pasó y ahí nos quedamos enraizados y ahí estamos. Sin embargo, seguimos con el espíritu, seguimos que a pesar que hay cambio de gobierno nacional, no nos vamos a callar si no vemos cambios, porque somos nosotros que en el territorio nos matan y nos desplazan y llegamos a una ciudad como esta y nos pasa igual o peor. Entonces, yo creo que es un momento de hacer un pare, hacer una introspección, de hacer un análisis también como movimiento, pero también como seres humanos que lo somos. Y pues yo siempre lo he dicho, todos los pueblos y las comunidades indígenas, las mujeres, los hombres, los niños no estamos en igual de condición. Unos con mucho esfuerzo y con mucho dolor hemos logrado, no sé, ir a la academia, no sé, desenvolvernos, llegar a esta ciudad con una mano atrás y otra adelante en el marco del conflicto, con mucho miedo, pero hemos sido emprendedores y no tenemos la misma necesidad que de pronto hoy un colectivo la tiene, como digamos ciertos pueblos de los 16 pueblos de autoridades indígenas de Bacatá, de algunas familias. Y eso nos lleva a que pongamos a nuestra disposición, a nuestro servicio, todo nuestro conocimiento, pero llega un momento como este, con esa persecución, que uno hace un pare. Sin embargo, aquí hemos estado, retomamos, cogemos fuerza todos los días para continuar. Y eso fue lo que pasó, pasaron unos meses, ya ahorita se le está bajando, como decimos nosotros, como el sucio al río, y pues no han dejado de los hostigamientos directos, porque siempre han sido directos. Ahorita ya vienen indirectos, de forma más colectiva, nos están atacando de una forma más política, por ejemplo, hablarle al nuevo gobierno que somos no solo lo peor, sino que hay intereses económicos, políticos de por medio, dañar la imagen de las personas que estamos al frente, pero digamos que yo siempre he sido de que duele, pero cuando uno no tiene nada que esconder, cuando uno hace cosas desde el corazón y desde una convicción de defender los derechos y la vida, y sobre todo de niños que, uno, no decidieron llegar a esta ciudad, y dos, pues son niños, yo ya soy madre, y pues los niños no tienen por qué vivir todo ese calvario que han tenido que vivir, toda esa situación. Entonces, nos toca simplemente dejar que el tiempo lo diga, que la situación lo diga, y donde llegamos estamos poniendo la palabra en el ejercicio por el proceso, por los pueblos, incluso algunos estén mejores que otros, pero en el marco del ejercicio que somos víctimas y hemos tenido que salir de los territorios. Entonces, eso es un poco, ya se le está bajando, vuelvo y repito, pero sin embargo siguen otras formas de podernos ocasionar, de cerrarnos las puertas, con políticos, con personas que hemos pedido que nos coayuden, que nos visibilicen, entonces a difamar y de todo lo demás. O sea, son estrategias perversas, dolorosas, y pues lastimosamente hay funcionarios como el señor Vladimir, como muchos otros, sí, en el marco del ejercicio de la misma administración de Claudia López, que se prestaron para esa estrategia ruin, poco ética, pero sobre todo de una forma más inhumana, porque aquí nosotros estábamos tratando de reivindicar no solo los derechos, sino la vida misma. Nada le cuesta mandar unas brigadas de salud con medicamentos, nada les cuesta realmente hacer y articulación con el gobierno nacional y hacer retornos con garantías, sin engaños, nada les cuesta, o sea, no se tienen por
qué roban la plata, ¿sí? Porque si el presupuesto está, ¿por qué no lo inyectan como corresponde? ¿Por qué no se concerta? ¿Por qué no se articula con el territorio realmente, con las autoridades de base? O sea, porque todo tiene que ser en el ejercicio burocrático de robar. Entonces, básicamente, pues es eso lo que les quería decir. Muchas gracias, Mayora. Sí, yo creo que hace también un acercamiento pues al panorama general, ¿no? Y es efectivamente ese racismo y pero también esa corrupción estructural que ha hecho parte de los distintos gobiernos de hace décadas, ¿no? Que son negligentes ante estas problemáticas y que cuando, digámoslo así, la sociedad o las circunstancias le exigen una participación, una solución a esto, pues como tú dices, legalizan presupuestos, pero que a fin de cuentas no se ven inyectados. Incluso alguna vez en una conversación con el mayor Jairo hablábamos de que se hablaba por parte de Claudio López de que habían puesto un presupuesto de 9.000 millones en el Parque Nacional y que no llegaba ni a la tercera parte de eso lo que realmente se había visto como inversión ahí mismo en el parque, ¿no? Y de las comunidades que ahí estaban. Quiero interrumpir un momento para saludar pues a Urias, nuestro otro coadmin, quien además ha sido promotor, digamos, de esta idea comunicativa y también ha estado acompañando pues por un momento el Space, ¿no? Hola Urias, ¿cómo estás? Buenas, Mateo. No, nada, venía a saludarlos. Digamos que todo esto es un proyecto comunitario y pues mucho más este proyecto, esta información indígena. Como tú sabes, siempre lo he dicho, yo me reconozco como una persona indígena. Mi bisabuelita era indígena, realmente indígena, y entonces pues creo que todos somos realmente esa familia. Entonces nada, aquí estoy para ayudarles. Me metí un poquito para saludarte, para saludarlos a todos, para, digamos, como director general así de NotiSpace, ofrecerles siempre esta es su casa y para ayudarles a hacer la promoción, ¿sí? Entonces ahí voy a estar, Mateo, ayudando un ratico. Lo que voy a ayudar es más como a promoverlo, a ver si entra harta gente, porque necesitamos es que este tema de los indígenas, Mateo, lo conozcamos todos, porque no es justo que siendo realmente ellos y siendo nosotros mismos como la sustancia real de Colombia, el tejido social, no somos nosotros, los indígenas, las mujeres, etcétera, pues es muy importante que lo que nos están contando las autoridades indígenas, los mayores y las mayoras, no sé si lo dije bien o no, pues lo Urias, conozcan todos. estamos teniendo un problema un poco para escucharte, no sé si de pronto pues... Listo, entonces voy a estar ahí, eh, es como ayudándoles más. Urias, no sé si me escuchas, estamos teniendo un pequeño problema como para escucharte, te escucha entrecortado. Bueno, un Un abrazo. abrazo, pues compañero y colega, pues de esta iniciativa, ¿no? Yo quisiera aprovechar pues hacer esta dinámica que Urias sabe mucho dinamizar, ¿no? Y es que invitar a quienes nos están oyendo una segunda vez a que por favor se dirijan a la plumita que está en un círculo azul en la parte derecha inferior, a que compartan el space y a que pues hagamos todavía más amplio este diálogo, a que y ya saben, acá les damos el micrófono a todos, a todas, cuantos podamos, para que le hagan pues las preguntas directas a los mayores y a las mayoras, ¿no? A nuestros invitados de hoy. Mientras tanto, me gustaría, creo que Fluyendo había vuelto a levantar la manito, si de pronto tienes una segunda pregunta para el mayor Jairo. Pues digamos, no tengo una pregunta, simplemente me iba a poner como a disposición. Estaban pidiendo o estaban diciendo que una de las debilidades o de las cosas a mejorar es la parte de la línea técnica, que con mucho gusto se me contactan o hablamos ahorita por mensaje. Pues nos ponemos de acuerdo en qué se puede colaborar. Perfecto, muchas gracias. También, pues hablando de eso, Laura, que ha sido parte y ha liderado de alguna manera, sobre todo los voluntarios y las voluntarias que han estado desde el Parque Nacional, ahora en La Rioja, también pues pueden hablarle a ella sobre cómo pueden ponerse en disposición y colaborar pues a las comunidades. Laura, pues te doy un espacio para que nos comentes de cómo podemos apoyar. Bueno, pues desde todos los canales, realmente como lo decía la mayora María,
hay demasiadas falencias. Entonces, desde la parte técnica, claro que sí, yo soy el apoyo técnico de Jairo, que es el coordinador. Desde la parte jurídica, la parte de voluntariado, donaciones, acompañamientos, eventos o actividades con los niños, con las madres, eventos o actividades económicas o de emprendimiento, acompañamiento, difusión en las redes sociales, creación de flyers, etcétera, etcétera. Una de las primeras formas que podemos apoyar es siguiendo las páginas oficiales, que son Autoridades Indígenas en Bacatá. Ustedes la pueden encontrar en Facebook y en Instagram de esa manera. Autoridades Indígenas en Bacatá, que es el proceso que se está llevando a cabo con las 16 comunidades. En Twitter ya saben que es indígenasen, @indígenasen. También está pues mi Twitter, si me quieren escribir, me quieren seguir, con todo el gusto. Tenemos un chat de voluntarios donde tratamos de estar informando a la gente, de estar denunciando, de estar informando lo que está pasando y también como concretando acciones para poder colaborar a subsanar un poco lo que los gobiernos nacional y distrital deberían solucionar. También te quería decir, Mateo, que el mayor Jairo va en carretera, va para la Alta Guajira, entonces en cualquier momento se le cae el internet. Entonces no sé si hay alguna pregunta o alguna cosa porque no sé qué tanto pueda seguir acompañándonos. Bueno, de alguna manera lo que como se planeó el espacio es para tener pues esta hora que va un poco pasando, para tener a los mayores y poder conversar precisamente, pues complementar la información que se había dado en una parte hace 8 días, que hoy de alguna manera, digamos, se actualiza, es decir, se dice hasta hoy sea un diagnóstico de qué es lo que hasta ha venido pasando y que bueno, pues seguiremos actualizando cada 8 días, ¿no? Entonces, me gustaría que en Sí. este momento diéramos la oportunidad a que quienes nos oyen nos pidan micrófono un momentico, hagan una pregunta, nos comenten si están en Bogotá, si supieron sobre el Parque Nacional, qué sensación les deja, o esta discusión, si de pronto ha cambiado un poco su opinión al respecto de lo que ya sabían, de ese bombardeo mediático que hubo, de que habían dejado vuelto nada el Parque Nacional, cuando pues la administración los había recibido con los brazos abiertos a las comunidades. Bueno, de nuevo, tanto bombardeo mediático, con información tergiversada de lo que estaba sucediendo y lo que sucede hasta hoy. Entonces, si nos quieren comentar, de nuevo, hago la invitación, levanten la manito, no pídanos el micrófono y pues ahí aprovechemos que el mayor Jairo nos está acompañando y está de nuevo en toda la disposición de hacerla. De responder a sus preguntas, ¿no? No sé si de pronto también Urias quiere aprovechar y hacerle de pronto alguna pregunta al mayor. Lo que pasa es que no sé si me están escuchando bien. Ahora se te escucha perfecto. Sí, pues una pregunta muy atrevida porque acabo de llegar, pues digamos, he estado muy poquito tiempo aquí acompañándolo. Pero mi pregunta más que el mayor, bueno, a cualquiera que me la quiera responder, pero de nuevo, no sé si ya la respondieron, ¿sí? Entiendo que Claudia López se había comprometido a que iba a tener como una comisión permanente como para hacer seguimiento en qué iba la situación. ¿Esa comisión se está reuniendo o eso existe o eso es producto de mi imaginación o realmente sí se habló de eso? Fue producto más de la imaginación, pues, de los acuerdos y de lo que se planteó dentro del escenario, pues, de diálogo en ese momento. Se dijo, de hecho, uno de los puntos es hacer una comisión de seguimiento, pero pues desafortunadamente, pues, la comisión de seguimiento es la que nosotros hacemos a través de nuestros informes que de forma mensual nosotros, pues, radicamos ante las entidades de control y seguimiento. Y eso, Jairo, está hablando Jairo, ¿cierto? Sí, efectivamente. Jairo, nosotros, vea, yo me comprometo, digamos, Mateo no lo dijo, pero en realidad yo soy el director general de todo el space, que ya es muy grande, ¿sí? Nosotros nos comprometemos, si tú quieres, a que cada vez que hagan esos informes,
nosotros los podemos distribuir aquí, podemos hacer programas, pero también te ofrezco algo que yo ya te había ofrecido antes en un programa, mucho antes, y era que nosotros podemos distribuir eso en muchas organizaciones de derechos humanos, en muchas organizaciones internacionales, ¿sí? Entonces, si ustedes me envían eso, con mucho gusto, yo los distribuyo. Pues agradecemos en primera medida pues la disposición. Ya lo coordinaremos bien con Laurita, que es como la persona que se encarga siempre de la realización pues de forma conjunta del documento y que pues a través de los distintos correos y las plataformas de Bacatá pues se hacen públicas, pero lo articularemos muy bien. Yo creo que aquí el llamado general es efectivamente generar una red de solidaridad como nace efectivamente NotiSpace, como esa red de interés y empezar en algunos casos y seguir en otros, pues visibilizando esas realidades que están distantes. Y se puso muy de moda la palabra de los nadie y las nadie, pero yo lo veo más a una palabra mucho más, yo utilizo porque siento que nos representa más y es a los invisibles, ¿no? Porque los nadie y las nadie pues saben ya quiénes son las nadie y las nadie, pero los invisibles están ahí y ni siquiera pues tienden a brindarle una categoría. Entonces yo creo que la apuesta de nosotros es esa, es visibilizar lo invisible para pues poder llegar por lo menos al estatus de las nadie y de los nadie. Entonces esa es la apuesta y nosotros seguiremos siempre agradecidos inmensamente con ustedes y la disposición que ustedes presentan, tanto a los creadores de este espacio como a aquellas personas que se conectan para escucharnos y efectivamente hacerle seguimiento y entender estos temas. Yo entiendo y es natural que no haya muchas preguntas, ¿sí? Porque la gran experiencia que nos queda a nosotros como indígenas, en este caso a mí como Jairo Montañez del pueblo Guayú, es que todo el mundo sabe que existen indígenas, pero nadie sabe efectivamente cómo se comportan, cómo actúan o cómo funcionan o cómo efectivamente generamos estrategias de vinculación y articulación pues, a nivel social y en todo lo que compone una estrategia de política pública también. Entonces, es normal el tema del silencio, ¿sí? Porque pues no están en la obligación de conocernos, no son indígenas, pero sí la invitación efectivamente a que comportamos más espacios, más escenarios para que desde nuestras diferencias nos conozcamos y empecemos a compartir y a generar pues un sentido de solidaridad, pero también un tejido colectivo de lo que pueda ser un nuevo Estado-nación, efectivamente. Pues efectivamente, mejor no se puede decir. Mayor Jairo, le voy a dar, bueno, se desconectó uno. Olga quiere hacer como una pregunta, le vamos a dar el espacio para que una pregunta muy concreta y ya para que vayamos finalizando el space antes de que de pronto se nos caiga, Mayor. Adelante, Olga. Gracias, buena tarde a todos, todas, todes. Agradecer este espacio donde caminamos la palabra. Quisiera solamente hacer dos propuestas. La primera es que el gobierno, a posesionarse el 7 de agosto, está haciendo los ejercicios de diálogos sociales para el empalme. Sería importante, hoy pasó en la ciudad de Bogotá, en el Colegio Camilo Torres, este proceso. Pero también lo que vimos fue que definitivamente hablamos de la sociedad general, pero este tipo de problemáticas que están tan ocultas a la sociedad en general no se lograron identificar. Sería importantísimo hacer llegar la propuesta de cómo los municipios, porque no solamente estaría pasando en la ciudad de Bogotá, sino en otras ciudades en algunos momentos se vive, y que llegan las comunidades a solicitar y a hacer una reivindicación de sus derechos y terminamos escondiéndolos detrás de un muro en un ejercicio interinstitucional bastante pobre. Sería importante que esto quedara dentro de los diagnósticos de esa formulación del Plan de Desarrollo Nacional para poder tener una garantía de que lo pusimos como necesidad sentida, no solamente de los pueblos indígenas, sino de este territorio que construimos desde este espacio urbano para que pueda ser atendido. Y el segundo es que deberíamos armarnos en una sinergia de comunicación permanente para que la sociedad bogotana y la sociedad en general, en el continental como la isleña, tengan la información permanente de cuáles son los desarrollos que se vienen dando en términos de las respuestas en el municipio, en este caso en el distrito de Bogotá,
como la respuesta que da el gobierno nacional a las problemáticas que se están identificando. Eso nos ayudaría en parte a solucionar las redes de solidaridad y apoyo y acompañamiento de identificación de derechos y también a pensarnos y reconocernos como las comunidades indígenas que están en la ciudad de Bogotá, en un ejercicio no solamente de solidaridad y de fraternidad, sino de acogida y de construcción del territorio bogotano. Gracias. Muchas gracias a ti, Olga, por esas propuestas. Bueno, también decir pues que el espacio ha sido grabado, lo vamos a compartir y va a quedar en disposición pues de la gente, del público de Twitter, también para que lo rote, también para que lo comparta, y de esta manera pues las personas que de pronto no han podido llegar, pero que de pronto algo quieren saber del tema o que ignoran totalmente el tema y con esta información pueden de pronto informarse, pues los puedan hacer llegar, pueden compartir el link de la grabación a WhatsApp, por aquí mismo por Twitter, bueno, por los diferentes medios, ¿no? Un compañero, Jografía, que también ha estado acompañando a las comunidades, lastimosamente ha estado llegando y yéndose, no ha podido pues hacer su pregunta, y ya pues por el momento, por hoy, por esta semana, vamos a ir cerrando. Quiero agradecerles a todos y a todas, digamos, por su participación, por acompañarnos, porque siquiera de pronto les picó la curiosidad por saber qué es lo que ha venido pasando con estas comunidades, con estas personas, y pues se dieron a la tarea simplemente de llegar y escuchar un momento, ¿no? Por el momento le doy la palabra entonces a Laura, que nos quiere de pronto compartir algo, y luego pues le vamos a dar la palabra a autoridades y teorías para que cierren el space de nuevo por esta semana, por hoy. Adelante, Lau. Bueno, pues nada, también cerrando, agradeciendo absolutamente a todas las personas que siempre están pendientes de nosotros, que nos colaboran, que pertenecen al grupo, que difunden la información. Toda ayuda es necesaria. Realmente toda ayuda es necesaria y se los agradecemos. Quería también cerrar como puntualizando las dos noticias más importantes de esta semana, porque esperamos que este espacio sea semanal para que la población bogotana y nacional se enteren de la realidad, porque lo que son los medios masivos de comunicación nos ignoran o tergiversan las realidades. Y puntualizar para que se vayan con esta inquietud y nos ayuden a seguir viralizando esta situación. Las dos noticias más importantes es el brote de tuberculosis en La Rioja, que puede ser una situación de salud pública muy peligrosa y que está afectando directamente los derechos humanos y la salud de niños, niñas, bebés, abuelos, madres gestantes y adultos en La Rioja, que están en un hacinamiento extremo del más del 500%. Y la segunda son estos retornos arbitrarios, ya que son sin ningún tipo de garantías. Se está retornando, se está tratando, la administración trata de convencer a la población indígena que retorne a sus poblaciones, pero irónicamente, esta semana vimos que hay paro en Bagadó, Chocó, y en Puerto Rico, Risaralda, que son las poblaciones originarias que son los territorios originarios de la población embera que pertenece a nuestro proceso. Ellos están en este momento haciendo paro, llevan 7 días en sus diferentes territorios en paro, porque el ICBF no les cumple, porque hay violencia y los están exterminando, porque ni siquiera tienen una IPS con un servicio de salud, ya que estuvo tan de moda esta semana decir la salud, eso no es un negocio, porque les están quitando los niños en el ICBF, porque no tienen garantías de vida, y ellos están en este momento en los territorios sufriendo una situación agresiva y se están desplazando masivamente hacia las cabeceras municipales, pero la administración aquí en Bogotá y la administración nacional que está manejando el proceso de diálogo con autoridades indígenas en Bacatá, que son los indígenas del Parque Nacional, pretende convencer a la población que está en La Rioja y en los otros puntos de centros de apoyo para que se devuelvan al territorio. ¿Qué pretenden devolviéndolos al territorio? ¿Que sean carne de cañón?
dejar de verlos en Bogotá y que entonces ya no son un problema para la administración nacional y como no están en la capital, pues que los maten, desaparezcan y se enfermen y se mueran en los territorios, y también que pretenden hacer un gasto público innecesario. Yo como administradora pública lo digo, todo el proceso de traslado de la población acarrea un gasto público de nuestros impuestos que cuando la población llegue allá, al verse afectada y al no tener las garantías, se va a devolver o se va a trasladar a otro sitio y todo este gasto público se perdió. Entonces es una cortina de humo y de engaños que están sucediendo en este momento con este proceso. Quería cerrar, eran las dos noticias como más importantes, agradecer a los colectivos que nos han invitado a diferentes ferias artesanales, como lo fue la Constituyente, que nos invitó a una feria artesanal el domingo pasado en la 187, y a los diferentes colectivos, y pues nada, aquí estamos atentos. Con Urias volveré a escribirte, Urias, claro que sí, como dice el mayor Jairo, tenemos los informes, tenemos los derechos de petición, tenemos las alertas tempranas, tenemos los llamados a entidades internacionales como la OEA, que nos visitó la semana pasada, y pues sí podemos hacer una mayor presión a nivel internacional y también a nivel nacional, con la difusión de la información de nosotros, de como las comunidades y los 16 pueblos que estamos en esta resistencia, sería bienvenido y te lo agradezco muchísimo. Y nada, feliz noche No, y para no todos y solo, quedo presta para esto. y mira, no solo eso, sino que, bueno, primero quiero decirte que siempre que te he escuchado, pues ya te he escuchado varias veces hablar en momentos, me encanta cómo hablas. No para ser protagonistas, eso no es el estilo de nosotros en NotiSpace, sino de verdad para ponernos al servicio de ustedes y ayudar como uno más. Pero es que hay varias cosas que sí podemos hacer. Mira, ahorita acabas tú de mencionar el tema de salud de los indígenas. Y también el tema de los desarrollos, digamos, regionales, cosas de esas. Bueno, yo sé, porque conozco muy bien a Carolina Corcho, que nosotros, por ejemplo, a Carolina podríamos presentarnos, digamos, ir a charlar con ella. Yo sé que ella me recibe, sí, y podríamos, pero claro, obviamente que primero sea una cosa que surja de la comunidad indígena y podríamos empezar a pensar en diseños de la salud para nosotros, los indígenas diferentes, sí, que también tengan en cuenta nuestras costumbres, que tengan en cuenta nuestras autonomías, o sea, una cosa muy interesante ahí, sí, pero la otra cosa es que tenemos la manera de llegarle a la doctora Cecilia López, ¿sí? También, digamos, para articular, porque la idea es que el desarrollo, mire, una cosa que yo sí creo es que el desarrollo de las comunidades indígenas, de nuevo les digo, mire, yo en mi Twitter incluso siempre tengo la frase ahí, yo soy indígena, ¿sí? Y a mí me parece que una cosa que nos deben tener en cuenta cuando desarrollemos los planes regionales, cuando es nuestra autonomía, ¿sí? La capacidad de nosotros decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces yo te lo ofrezco de verdad, primero porque lo puedo hacer y segundo porque realmente lo siento, sí, les ofrezco la ayuda para hablar, digamos, con esas personas, para que nos reciban. Yo particularmente esas dos que les acabo de nombrar, sé que son personas muy bien intencionadas, ¿sí? Y que yo sé que con ellos podríamos hacer unas cosas muy interesantes, porque mire, y esto sobre todo para Jairo, ¿sí? Nosotros en esa nueva Colombia que se va a gestar con Gustavo Petro, los indígenas no nos podemos quedar atrás. Nosotros sí que tenemos derecho a eso y nosotros sí que tenemos una participación activa. Y les voy a contar un secreto también para animarlos más. Mire, cuando las veces que yo he conocido a Gustavo Petro o que hemos hecho, que se hacían los Gustavos o eso, los Gustavos que fue donde empezó el pacto histórico, como hoy en día lo estaba diciendo Celso por ahí en unos trinos, gente, mire, les digo una cosa, y compañeros indígenas, miren, les digo una cosa, créanme, porque eso se lo oí a Gustavo Petro. Gustavo Petro realmente ama a los indígenas, ¿sí? Y realmente tiene una sintonía con nosotros. No hay una sola vez en los Gustavos que él no hablara de Jorge Eliezer Gaitán, y ustedes saben que una de las cosas que Jorge Eliezer Gaitán reivindicó, creo que fue el primer político colombiano que lo hizo, es esa lucha indígena, pero no solamente como una lucha de ayuda sino como una lucha de un pueblo absolutamente, digamos, digno, que es capaz de autorregirse y autogenerarse y autopensarse, ¿sí? Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante en el que yo puedo aportar un granito de arena y lo voy a hacer con mucho gusto, pero pues lo que necesito es que ustedes también me ayuden a poder ayudar, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, eso, creo que esto que acaba de suceder es lo que pasa cuando no solamente se limita un medio a dar una noticia o a contar una disque verdad, sino que se abre ese diálogo entre también oyentes, invitados, el medio por el que se está haciendo el espacio y que permite
pues permite llegar a ideas, permite llegar a acuerdos, a consensos, permite generar proyectos de alguna manera, ¿no? Y sí, como dice Urias, ese es el estilo de Naughty Space, ¿no? Lastimosamente, justo a punto de que pudiera de pronto el mayor Jairo despedirse, parece que está precisamente desconectándose. Bueno, ya estábamos advertidos desde hace unos minutos que podía pasar en cualquier momento. Pues si quieren volver a oír al mayor, simplemente tienen que conectarse con nosotros, mismo día, misma hora, sábados a las 6 p.m. Este es un espacio que se abre por y para las comunidades, ¿no? Próximamente estaremos también con las comunidades afro y campesinas de Bogotá y del resto de Colombia, ¿no? Bueno, por ahora decirles que hasta pronto, hasta siempre. De nuevo, sigan a Naughty Space. Si de pronto si les ha gustado el programa, yo aparezco por ahí entre los oyentes como Mateo Navas, soy quien hoy ha coordinado el programa y de nuevo quien está a cargo de dirigir los programas los días sábados a las 6 p.m., ¿no?